A la mierda. Buah. Germán, Perfecto. gracias por el tiempo y gracias por las ganas. Voy a contar brevemente, yo a Germán lo conocí de casualidad. Yo estaba paseando por la Avenida Corrientes y entré al Teatro San Martín. Ahí me encontré un cartel que decía Frente al espejo, una muestra fotográfica, y me encantó lo que vi. Me fui a la sala especial y bueno, ahí vi la muestra que él va a contar un poco ahora de su proyecto. Hicimos un Ujú. vivo el año pasado, estuvimos ya en relación. Y nada, me parecía muy bueno que cuentes un poco acá tu experiencia y también para los que surjan preguntas y consultas, también bienvenido para Sí, charlar un ratito, ¿crees? por supuesto. Bueno, antes que nada, gracias por la convocatoria, y bueno, un placer poder formar parte de este salón ¿Mm? Arte San Luis. Eh, Como para ponerlos un poco en tema, para los que no conocen el proyecto a modo introductorio, antes de mostrar las imágenes, lo que quería contar es que lo que vos viste el año pasado fue la concreción de un proyecto que se inició hace 7 años casi ya. Claro. Y ha sido un proceso que ha pasado por varias etapas, y bueno, una etapa importante fue el poder concretar la exposición de fotos el año pasado. Pero digamos, es un proyecto que no terminó en la exposición, sino que sigue, yo sigo produciendo material, porque lo que siempre digo es que es una idea y un proyecto que comenzó hace 7 años con una idea y que con el paso del tiempo empezó a ir cobrando como más significado, ¿no? ¿Mm? El disparador hace 7 años fue un amigo mío, actor, que estaba iniciando todo el proceso creativo para presentar su tesis para recibirse en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y me convocaban seguido para registrar todo ese proceso creativo. ¿Mm? Y el empezar a estar en contacto con el proceso creativo de gente que va a ser, o que ya es a esta altura, actores y actrices, empezó a mostrarme algunas cosas muy interesantes que estaban sucediendo ¿Mm? y que me parecía que valía la pena registrar. Sobre todo esto de cómo el proceso creativo de un artista queda un poco impreso en su cuerpo, Claro. ¿Mm? y de qué manera poder captar y poder registrar esa huella que queda por unos instantes cuando un artista termina de hacer una representación. ¿Mm? Entonces, decime vos cuando quieras Cuando vos y quieras, mostrar. cuando vos Ok. quieras, podés mostrar y vamos charlando o te podemos hacer preguntas acá, como vos quieras. Sí, sí, me pueden interrumpir en cualquier momento para ir intercambiando. Yo voy a probar ahora a compartir pantalla. Lo que está bueno también, Germán, si querés compartir como data técnica, porque yo no soy fotógrafo, Sí, pero acá sí hay fotógrafo, entonces para que quizás también les pueda sí, interesar esa parte. perfecto. Eh, eh, a ver. A ver si él hizo teatro alguna vez. ¿Hiciste teatro? Te preguntan acá vos, Germán, Como, ¿estabas como relacionado con...? actor, no, como actor no. Yo no sirvo para las tablas ni para estar adelante de la cámara, sino todo lo contrario. Bien. No, no, lo mío fue un registro, digamos, como espectador y casi partícipe, eh, pero no desde la actuación. Bien. Bueno, entonces, este es lo que yo digo, el paciente cero. Mi amigo, cuando me convocó y cuando yo era testigo de todo ese proceso, un día en la búsqueda de una imagen que pudiera representar el paso del tiempo, se me ocurrió hacer este díptico captando a él antes de empezar los ensayos ese día, y la segunda foto una vez que habían terminado los ensayos. Y lo que vi me pareció muy interesante,
y que valía la pena empezar a investigarlo un poco. Entonces, ese fue, digamos, la punta del ovillo, el puntapié de, del Ujú. proyecto y a partir de ese momento empezó a tomar cuerpo cada vez más y a ser como una especie de bola de nieve. ¿Y qué te llama más la atención? Digo, el cambio físico o qué había? Digamos, ¿qué es lo que Eh, te... el cambio físico, pero sobre todo cómo la transformación de lo que él acababa de experimentar como artista se reflejaba en la mirada. Eso es algo que es muy recurrente. Vos tal vez lo recordás al ver las fotos impresas. Eso es algo Sí. muy recurrente que se refleja mucho en la mirada de cada uno. Eso me llamó mucho la atención y me parecía que había algo ahí muy interesante como para empezar a investigar. Ujú. Entonces, a partir de este primer díptico, empecé a buscar convocatoria de artistas, primero con compañeros de él, de la facultad, y después de a poquito empezando a sumar artistas también consagrados. Ujú. Entonces, así fue como un día entró en contacto con Claudia Lapacó, que estaba haciendo en ese momento Madre Coraje. Y bueno, fue una de las primeras grandes experiencias con un artista del calibre de Claro. Claudia Lapacó. ¿Qué tipo de... Eh, perdón, yo te voy mechando sí, y acá también le digo que me digan preguntas, pero ¿algún tipo de preparación en el antes? ¿O cómo preparabas el ambiente? O no sé, digo, mira, esa primera toma. sí, siempre la idea, lo recurrente en todas las fotos es que lo que ustedes están viendo es un espejo, no es al actor, al artista frente a la cámara, sino que yo lo que estoy haciendo es retratar el espejo. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que quería mostrar era ver qué es lo que ve cada artista de sí mismo cuando está frente al espejo, porque el espejo es el- la puerta de entrada y salida del personaje, el vehículo que tiene el artista, uno de los vehículos que tienen para construir el personaje. Entonces, me parecía importante mostrarlo desde ese lado y que de esa manera la cámara sea como subjetiva y que la cámara haga de espejo, digamos. Ujú. Claro. Siempre buscaba ubicarme en el mismo lugar, en el camarín. Al principio lo hacía con cámara en mano. Después lo que me fue pasando es que me empecé a dar cuenta que cuando sacaba la segunda foto, no, vuelvo para atrás para aclarar un poco el proceso. La primera foto, la foto de la izquierda, está sacada cuando el artista llega al teatro, cuando viene de la calle, antes de que Ujú. se empiece a preparar para el personaje. Ok. Y la segunda foto es inmediatamente después de que baja el telón y el artista vuelve a su Ujú. camarín. Bien. Eh, entonces, al principio, lo que pasa en la segunda foto, yo me empecé a dar cuenta que me empezaba a afectar bastante, al punto que las segundas fotos quedaban casi fuera de foco, Ah. porque empecé a percibir que la energía que el artista trae de regreso del escenario es tan palpable que me afectaba a mí hasta en lo técnico. Entonces, a partir de ese momento, empecé a usar trípode y a marcar en el camarín en cómo ubicar la cámara para que quede en el mismo lugar y Claro. que, digamos, lo único que uno ve diferente es la transformación de la misma persona. Ujú. A lo largo de todos estos años, bueno, se fueron sumando muchos artistas. Sofía Gala no estaba en la muestra el año pasado. Esta es una foto posterior a la muestra, Sí. de una obra de Eduardo II el año pasado que se hizo en el San Martín. Furriel fue casi como la imagen de la Sí, muestra el tal año cual. pasado. Sí. La anécdota cómica en el caso de él es que él es la foto de la izquierda es la única foto en donde él está completamente ya preparado para el personaje.
y fue casi por un accidente, porque el espejo, la luz del espejo en su camarín no funcionaba, hubo que llamar Ah, a la parte técnica del teatro y empezaron a tomarse su tiempo y mientras tanto corría el claro. reloj y ya él tenía que subir escena, así que hubo que hacerla a las apuradas 10 minutos antes de subir al escenario. Entonces, de toda la muestra es el único artista que está en personaje antes de arrancar. Pero rescato en todos los casos el tema de las miradas y cómo Sí. de alguna manera se refleja lo que ellos acaban de interpretar. En algunos casos de manera más sutiles y en otros tal vez de manera más elocuentes, más marcadas. Ujú. Hay ejemplos como este caso, el de Diego Velázquez, en donde la obra, por ejemplo, que se llamaba Miedo, era lo que se conoce como teatro físico, que son eh, obras de teatro que prácticamente no tienen diálogo y que son puramente de movimiento. Entonces, son todos distintos tipos de ejemplo para mostrar un poco cómo es ese viaje de cada uno y cómo ese viaje queda impreso en el cuerpo Ujú. y la mirada de cada uno. ¿Y te lo empezaron a solicitar los artistas cuando se iban enterando de este proyecto? Bueno, eso está empezando a pasar ahora. Empezó a pasar después. Al principio, los primeros años, no resultaba nada fácil porque, lógicamente, no era un proyecto conocido, era difícil de explicar cómo tenía que ser la dinámica. Muchos pensaban que había que elegir algún lugar en especial del teatro. Claro. Y, costó bastante al principio, pero después de que sucedió la muestra y de que se dio a conocer, empezó sí a pasar eso. De hecho, eh, ya para el momento en que hice la muestra, fueron 43 los exhibidos, y yo al día de hoy ya llevo hechos 209 artistas, Ah, que claro. Mm. el día de mañana mismo ya ese número va a cambiar porque empiezo a hacer a todo el elenco de la obra Esperando la carroza. Entonces, Qué bueno. la exposición en el San Martín en ese sentido ayudó a que se despierte también el interés, ¿no? Entre Ujú. los artistas. La elección también del camarín es por eso de que es como el templo sagrado Sí, tal cual. del artista, ¿no? Y es como, es muy fascinante lo que sucede en esos minutos. Se genera como una especie de microclima. Es muy especial, es muy particular y no puedo estar más que agradecido de que todos ellos me hayan permitido entrar en ese mundillo privado que tienen en cada uno, ¿no? En su camarín. ¿Y tenías algún tipo de interacción, más allá de alguna indicación, o había una relación con vos ahí? No, no, sí, había una interacción, sobre todo al principio, para poder charlar bien con ellos antes de hacer la primera foto, para despejar dudas, para explicarles bien el concepto del proyecto y también la metodología, hablar un poco de lo que hacían de la obra propiamente dicha. Y todo lo contrario, en el caso de la segunda foto, en la segunda foto está hecha lo más velozmente posible porque Ujú. la idea era poder, digamos, agarrarlos en caliente, poder captar Claro. esa espontaneidad cuando todavía está la máscara, entre comillas, puesta del artista antes de que empiece a recuperarse. Ujú. Yo en realidad sacaba muy pocas fotos en ambas instancias, justamente por esto de no perder la frescura y la espontaneidad y no darles tiempo a que se recuperaran, ¿no? Y que Claro. empezaran a posar, digamos, entre comillas. Ujú. El recurso del blanco y negro ante el color, ¿cómo surge eso? El recurso del blanco y negro
para mí tiene dos motivos. El primero es técnico porque empecé a darme cuenta de que la diferencia de temperaturas, color y de ámbitos era tan variada que se hacía necesario un elemento que fuese más unificador, porque la característica que tiene mi proyecto es que es absolutamente transversal. Yo no me decidías a relatar celebridades, sino artistas de todo tipo, gente consagrada, gente emergente, obras de teatro comercial, obras del off. Entonces, había muchos lugares en donde los camarines eran mucho más precarios. Entonces, es muy más difícil de sostener el color en ese ámbito. Claro. Y por otro lado, también el blanco y negro era una especie de... Lo tomé también como un homenaje hacia uno de mis ídolos fotográficos, que era Richard Avedon, que él solía hacerse autorretratos con los artistas en sus camarines. Entonces es un poco también un guiño a Ujú. eso. En este caso en particular, no se va a notar ahí en el monitor con Luis Machín, pero lo que yo contaba más temprano de esto de la segunda foto fuera de foco, acá si uno amplía la foto, si uno en la muestra la veía más de cerca, lo podía notar. Era una obra de teatro particularmente con una carga de energía muy fuerte y él Ujú. realmente volvía al camarín completamente exhausto, entonces, bueno, fue inevitable Bien. ese, ese temita técnico. Ujú. Como decía, son todo tipo de ejemplos, todo tipo de viajes, algunos más como más dramáticos y otros más sutiles. Germán, acá me preguntan, perdón, Sí. ¿cuántos disparos promedios tenías más o Cua- menos? Sí, entre 5 y 8, no menos de 5, no más de 8. Yo creo que como mucho he llegado a hacer 10 disparos en cada una de las dos fotos, ¿no? ¿No? Ok. Pero no pasaba más de eso. Y en la segunda foto definitivamente no más de 5 disparos, por esto que contaba Sí. de Ujú. de la espontaneidad. Por ese motivo es que tenía que estar todo ya preparado de antemano. Yo de por sí, particularmente como fotógrafo, trato de tener la imagen antes de hacer la imagen. Entonces, es un poco la premisa que llevo cada vez que hago estas fotos para que en el momento del disparo sea algo concreto y breve y conciso. Esta foto, por ejemplo, de Claudio da Pasano me da pie también para contar que o en el caso de la muestra, de los 43 artistas exhibidos, había 5 que ya no están y, y en ese caso de esos 5, en 4 de ellos, la foto que hicimos de la obra fue el último registro de obra de estos artistas. Uno de ellos fue Claudio da Pasano con esta obra. Y me parece que ahí es cuando digo que es muy importante cómo a veces la fotografía tiene un significado mucho mayor de un simple registro, ¿no? Y cómo con el tiempo muchas de estas imágenes empiezan a tener otro calibre y, y Claro. a tener un registro cada vez más importante que el simple captar ese antes y después de la obra, ¿no? Ujú. Y como en este caso, otros en donde por ahí la transformación pasaba por un lado como más grotesco. Claro. Pero en todos los casos siempre la búsqueda era esta de la transformación, del paso del tiempo, de la huella del proceso
en cada uno. Y estaba pensando, Germán, esto, bueno, vos seguís, ya llevas 200 y pico, Sí. ¿siempre seguís obviamente con la misma línea o hay una evolución o algo, tenés algún proyecto, quizás puedes contar o no, no sé, estoy pensando ahora, digo, de cómo puede evolucionar esto, si es que hay una evolución hacia algún otro recurso o algo. Este proyecto en particular más o menos va siguiendo la misma línea. Yo tengo algunas ideas dando vueltas, pero todavía necesito encontrarle un poco la vuelta. Pero mientras tanto me parece que eh, este es un proyecto que me está llevando bastante tiempo, por esto también del tema de registrar parte del teatro actual, ¿no? Ujú. Pero sí, tengo un par de ideas dando vuelta, que necesitan macerarse todavía un Bien, poco. muy bien. Yo te hago preguntas Muchas, sí. porque no sé, porque no soy fotógrafo, pero digo, ¿cómo funciona, por ejemplo, el tema de, no sé, el derecho de obra, derecho de imagen? ¿Cómo se trabaja eso acá cuando vos haces este tipo de, digo, sobre todo con gente Mira, conocida, no sé? sí, no, o sea, cuando se trata de una exposición artística, primero que nada, siempre hay un consentimiento tácito de ambas partes. Y además, eh, yo una vez que registro la imagen, automáticamente se las mando a cada uno para, digamos, para que vean, para tener su autorización también. En el caso concreto de las autorizaciones de imagen, eso, por ejemplo, el día de mañana, que eso es una idea a elaborar también y que me está rondando desde hace tiempo, de concretar esto en un libro. Entonces ahí, bueno, hay todo un trabajo para hacer en cuanto al tema de derechos de imagen, ¿no? Pero siempre ya te digo, con el cuidado de que cada artista vea Ah, su papel, digamos. sí, y dé su ok a las imágenes, ¿no? Preguntarle si ha tenido que repetir en algunos casos porque no estaban Ujú. o Eh, no les pareció que... Germán, acá me pregunta si en Sí, algún caso tuviste que repetir, o porque algo no te gustó, o pasó algo con el artista, o alguna razón que hayas tenido que repetir. hubo una sola vez que repetí, la obra era Hair y yo hice a los tres protagonistas principales y tuve que repetirlo por un problema técnico en mi chip, en mi cámara. Pero no tuve ningún momento, ningún problema con los artistas. En ningún momento hubo algún problema o pedido de no publicar. En ese sentido, me saco el sombrero, debo decir que fue una aceptación unánime Ujú. de todos. El artista es el que elige la segunda. Me consultan también acá si el artista elige la segunda foto. No, No. no, gracias porque es muy buena, nunca me habían hecho esa pregunta. No intervienen en ningún momento en la elección de cuál es la foto, sino simplemente aceptan, se entregan primero a ser fotografiados de esta manera, con este concepto. Y, y también después aceptan la elección de cada foto. No, en ningún momento tuve tampoco ese requerimiento. De hecho, en la gran mayoría se sorprenden mucho al verse. Y eso es algo que a mí no deja de sorprenderme, porque el artista trabaja frente al espejo. Como yo decía, están continuamente acostumbrados a verse a sí mismos y a trabajar, a usarlo como elemento de trabajo el espejo. Sin embargo, eh,
les es en muchos casos bastante fuerte y elocuente verse registrados de esta manera. Ujú. Sí, la mayoría está acostumbrado a que le estén sacando fotos y todo eso, ¿no? Obviamente. Exacto, pero lo que a mí me resulta también muy interesante en este caso es que, por ejemplo, acá la tenemos a Alejandra Fletchner, hay muchas actrices, como en este caso, que aceptan ser fotografiadas, digamos, sin ningún tipo de producción a cara lavada, eh, porque entienden que es parte del proyecto. Ujú. Eso eh, también me parece muy, muy interesante de parte de ellos, ¿no? ¿Te han pedido las fotos para otros trabajos? O sea, digo, mira, dame que me interesa para usarla para otra cosa o algo así, ¿o sabés de Sí, eso? sí, 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 me las han pedido en algunos casos a modo de difusión para prensa, por ejemplo, y las he cedido siempre que se nombre lógicamente Claro. el contexto y además teniendo en cuenta de que es obra. Esto significa, es que siempre pido que se muestren las dos fotos juntas, porque Ah, es parte, digamos, de la obra artística, ¿no? bien, De hecho, la semana pasada, ahora más adelante la vamos a ver a María Oneto, va a haber unas actividades dentro de una semana relacionado con María Oneto y me pidieron justamente las fotos de ella que van a ilustrar el flyer. Es una charla sobre ella y su trabajo. bien, Yo vuelvo al tema de las miradas, ¿no? Hay trabajos como en el caso, este caso en particular de Raquel Amerí en una obra que se llamaba Millones de Segundos, hacía el papel de una persona con síndrome de Asperger y realmente era un trabajo muy, muy fuerte, psicológicamente muy fuerte y eh, se ve claramente reflejado ujú, en la segunda foto. Tal vez de una manera más sutil que otros ejemplos que hemos visto, pero bueno, la idea siempre aparece en todos los casos. Esto es lo que yo contaba de Marianetto. En el caso de ella también eh, fue, digamos, el último registro de obra, claro. porque fue la última obra que hizo antes de su partida hace unos años. Para que te hacen acá una consulta, un segundo, Germán. Sí, Él percibe la energía, el cambio de energía en la persona antes de fotografiarla o la descubren antes. ¿Mm? Acá preguntan si vos percibís el cambio de energía, digamos, en tu modelo, en la persona, antes de fotografiarla, o puede ser durante la fotografía, digamos, ¿cómo juega eso ahí? ¿O qué te pasa a sí, vos, digo? A- absolutamente. El cambio de energía es notable. Es notable entre una instancia y la otra, ¿no? Eh, en la primera foto, la única consigna que yo les pido es que estén, digamos, lo más relajados posibles y que la foto sea una página en blanco. Eh, Porque de esa manera se puede apreciar mucho mejor el contraste con lo que va a venir después. Y sí, sí, es notable. Y por eso es que yo contaba lo del tener que empezar a usar el trípode, porque este cambio de energía es lo que a mí al Claro. principio me provocaba estos errores de, de fotomovida, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, es muy notable. Y no importa el tipo de obra que hagan, así sea una comedia, ya lo vamos a ver más adelante con el último ejemplo. Este caso, por ejemplo, de Nicolás Gentile, también es una obra en donde no solo combina teatro físico, sino también de texto. Y me llama mucho la atención la segunda foto, cómo parece que la energía se le hubiese borrado del cuerpo.
Sí, yo en varias veo como si hubieran pasado años entre una y otra, ¿vos sabés? Sí, Me da sí, esa sí, sí, sensación. es que yo no dejo de, mirá que han pasado 7 años y es el día de hoy que no dejo de fascinarme con, con- con cada ejemplo, porque es muy notable, es realmente muy notable. Y acá, entre una foto y otra, pasaron 2 horas de obra más Claro. 1 hora previa de preparación. Hay solamente 3 horas de diferencia, pero, pero realmente es muy notable. Este es como el otro extremo, digamos, algo como más grotesco, Claro. más una transformación más de personaje propiamente dicho, pero me parece que está bueno también mostrarlo como ejemplo, ¿no? En relación a lo anterior, por ejemplo. Lo que lamentablemente no se pudo ver es que cuando eh, él se sacó ese traje era todo agua, una Claro. catarata. Sí. Kilos de goma, espuma. Este, Ahí correspondía sacar una tercera Claro, foto. una tercera foto y se ahí faltaba. correspondía sacar una tercera. Bueno, estuvo bueno el comentario porque me diste pie a esta foto que estoy mostrando ahora, porque esta obra Tarascones es de 4 mujeres, creo que todavía está algunos días en cartel. Y en este caso en su momento hicimos 4 registros. Lo que están viendo es el primero y el último, o el anteúltimo, digamos. El primero antes de empezar a prepararse para el personaje y la segunda foto ni bien bajó del escenario. Hice 2 registros más con la actriz ya completamente maquillada antes de salir al escenario y una Sí. cuarta foto eh, una vez que se había quitado todo. Ujú. Pero eh, hubo que sacrificar esas dos porque en pos de que la serie tenga su coherencia, Claro. decidí que en todos los casos sean dípticos. Pero justamente el comentario vino perfecto para este ejemplo. Esta la llegaste a ver, fue la última Sí. obra que habíamos logrado fotografiar antes de empezar la muestra. Justo había quedado el espacio para poder hacerlo a tiempo antes ya de empezar a imprimir para la muestra. También en este caso tuvo todo un significado bastante particular porque era la primera vez desde el 77 que se representaba Cyrano en el San Martín, así que independientemente del díptico mío, muchas de estas obras tienen todo un significado extra, ¿no? Quiero hacer una Ah, pregunta. tengo una pregunta, Germán, un segundo. Sí, Si él se sienta y es un espectador más antes de hacer la segunda. Dicen, acá me parece muy interesante, que es si vos ves las obras, o sea, las obras que sí, interpreta tu modelo, digamos, tu actriz o sí, actor, antes de sí, hacer la sí, sí, segunda foto. sí, en todos los casos. Ya hice los deberes justo antes de la charla porque quería dar la cifra exacta y ¿Cuántas obras contabilicé ya viste? 75 obras. Claro. Y sí, había casos en donde yo veía primero la obra, me parecía muy interesante lo que uno o más de uno hacía en el escenario y después buscaba contactarlos. Y otras Ah, veces hacía todo en el mismo momento, lo cual era un ejercicio de adrenalina bastante fuerte y como conté la vez pasada en un programa de radio, era casi un trabajo de fotoreportero, porque para hacer la segunda foto era salir corriendo en el momento de los aplausos, claro. volar a la zona de camarines para poder captar al artista justo cuando ya estaba llegando. Pero sí, en Ujú. todos los casos he podido ver las obras. La obra es la foto del medio, digamos, la foto que no se ve. Tal cual, sí. Cada uno tiene que hacer el ejercicio de imaginar, en el caso de no haber visto la obra,
qué fue lo que pasó para llegar a esa segunda instancia, ¿no? Acá en este caso, Elena Roger me da pie para contar un poco el elenco de todo. El caso de Piaf fue muy interesante porque acá pude hacer a todo el elenco también. Hubo varias obras en donde no solamente hacía por ahí al protagonista, sino al elenco completo. Y en el caso de Piaf fue ese el ejemplo. Entonces, yo ya había visto 3 veces la obra y era muy interesante cada vez que iba a hacerlos porque, esto es algo que yo no conté, y cuando hago a más de un artista en la obra, no suelo hacer a más de 2 personas por vez, justamente para que no se enfríe para la Claro, segunda foto. Entonces, en el caso de Piaf, era ir varias veces al teatro a, a registrarlos. claro. Y era muy interesante ver el proceso de cada uno. En el caso de acá de Elena Roger es muy elocuente, de manera muy sutil, la dureza en la mirada y en la boca, después de desplegar el trabajo que hizo, que era realmente notable. Ujú. Acá también, Roberto Peloni en una obra que ahora en estos momentos están de gira por España, pero que tengo entendido que vuelve el mes que viene nuevamente acá al Maipo. Es un unipersonal y también de un trabajo físico y psicológico muy, muy fuerte y bueno, claramente se pudo captar, ¿no? No recuerdo si mencionaste algo, Germán, de la iluminación. Para... No lo mencioné, que gracias por hacérmelo acordar. Todo lo que vende en cuanto a iluminación es pura y exclusivamente la iluminación propia de cada camarín. No hay ningún artilugio extra. Y el motivo de Ah, esto también es porque mi idea es alterar lo menos posible el hábitat de cada ujú, artista. Entonces, eso también ayuda mucho a que la foto sea más espontánea, porque eh, cuanta más, cuanto más recurso extra uno trae, de alguna manera predispone a la persona eh, claro. también. En cambio, así es pura y exclusivamente la iluminación propia. Por eso también el refuerzo del blanco y negro, porque hay muchos casos en donde la iluminación no es la ideal, ¿no? Ujú. Pero parte de esta crudeza es el propio proyecto, digamos. Y por el otro lado, como en el caso acá de Ana María Picchio, a veces tener algunas anécdotas muy lindas, la satisfacción de charlar con ella que tuve después de haber hecho la primera foto. En este caso también fui a hacer a todo el elenco de esta obra de Perdidamente y mientras llegaban las demás compañeras, eh, se puso a charlar conmigo y me contaba anécdotas de su paso por el teatro y de otros elencos. Entonces, eh, bueno, todo suma, ¿no? Todo hace a la experiencia. Este es uno de mis ejemplos favoritos, de Julia Calvo también en Piaf, porque es muy notable, sobre todo en la segunda foto, el estado en el que ella quedaba, ¿no? Claro. Y eh, no es actuado, esto realmente es un llanto auténtico el que tenía, de emoción, y me pasaba que mientras la estaba fotografiando, eh, sabía que tenía que ser despiadado y disparar y captar, lograr el objetivo, pero una vez que lo hice le preguntaba a ella por qué, eh,
a pesar de que lo que estaba haciendo era una performance, por qué quedaba así de esa manera. Y ella me explicaba que, me dice, mira, tenés que entender que yo al final de cada función veo morir a mi amiga, porque el personaje de ella era la mejor amiga de Piaf. Eh, entonces, me parecía importante poder registrar este tipo de momentos, porque uno como espectador de teatro no lo ve del todo, uno aplaude cuando la obra termina y tal vez no tiene presente todo por lo que cada artista transita para llegar a ese momento, ¿no? Claro, sí. Eh, Esto, Germán, no es solamente en obras del San Martín y son en otros teatros, tanto off también, ¿no? Sí. Todo tipo de obras. Muchas fueron de San Martín, pero la gran mayoría han sido de otras de Calle Corrientes y, no, perdón, la gran mayoría, más que Calle Corrientes, ha sido de teatro off y salas independientes. He llegado a hacer fotos en, en un teatro que era un PH en un primer piso. Ujú. Este, sí. Acá Arturo Bonín también es otro ejemplo que yo comentaba de último registro de obra y también un trabajo psicológico muy, muy importante al punto que uno en la segunda foto parece como si tuviese la cara hundida. Era Sí. un papel muy duro, una obra de un texto realmente bastante fuerte y bueno, y también lo pude captar. Hay otros ejemplos en donde parecen dos personas distintas. Sí. Parece que uno está viendo a dos personas. Parte de la transformación pasa por otro lado, más que por lo psicológico interno de cada uno, ¿no? Ujú. Sí. Estoy regulando, mirando el tiempo como para Ah, poder, perfecto. Estamos de ok, 10. Estamos de 10. ok. No hay problema. Este caso, en el caso de Dayub, también es muy sutil, no, tal vez no se aprecia tanto en el monitor, se puede apreciar más en la foto impresa o viéndolo más de cerca. Eh, Fue un claro ejemplo de haber visto la obra de teatro, de haberme gustado mucho lo que vi y ver cómo él terminaba emocionado al final de la obra, porque era una obra que hacía mucha referencia a su abuelo, eso lo supe Ujú. hablándolo luego con él. Y después de haber visto la obra, entonces ahí fue buscar convocarlo para poder hacerlo. Mira, no lo hubiera reconocido si no veía el nombre. Que- Esta que- también, no la viste vos, esto fue ah, posterior a la muestra del año pasado. También hice a los cuatro del elenco. Eso se empezó a dar mucho también después de la muestra, de hacer elencos completos, ¿no? ujú. Em, Acá en el caso de Pompeyo, Audibert también fue poder hacerlo después de la exhibición, gracias a la exposición en el San Martín, eh, pude lograr tenerlo a él en la muestra y acá no se nota por ahí tanto, pero lo notable en la segunda foto es que yo entré literalmente detrás de él cuando terminó la foto y todavía respiraba agitado de lo que acababa de Claro. representar, ¿no?
Bossi es el ejemplo más reciente, lo hice hace 3 semanas atrás. Y en el caso de él, lo que me resulta interesante destacar es que si bien la obra, para los que no la han visto todavía, es una comedia y la labor de él aparentemente no es de un gran despliegue físico, pero me llamó mucho la atención eh, el agotamiento que él tenía cuando llegó al camarín. En este caso, entre una foto y otra hay dos funciones de diferencia. La primera está sacada al comienzo de la primera función y la segunda, después de la segunda función, llegó rengueando al camarín completamente agotado. Mm. Y acá en la mirada, sobre todo en la segunda, se puede notar que lo pude agarrar, digamos, con la guardia baja antes de que se empezara a recuperar. Este ha sido más o menos un muestrario que busqué entre lo que se exhibió el año pasado y algunas adquisiciones nuevas. Eh, Puse algunas de la muestra para los que Ujú. no vieron la exhibición del San Martín, Claro, que en total fueron 3 meses, sumando lo que fue fotogalería y después los balcones. sí, además de que estuviera ahí dentro de San Martín le da todo un clima tan, tan especial, ¿no? Mm. Sí, qué mejor lugar que ese, ¿no? Una muestra sobre el teatro y sobre artistas en una casa como el San Martín. Ujú. Tiene un doble significado. Bueno, Buenísimo. vuelvo a... ¿Alguna consulta, pregunta? Acá tenemos una, ¿eh? Ahí te digo, Germán. Sí, Sí, en primer lugar, felicitarlo por el trabajo de Germán. Yo lo había visto en Salta, la muestra, hace un par de años. Me había parecido sumamente interesante. Lo que quería destacar es este doble desafío del retrato en el espejo, Ujú. porque el modelo se está viendo y está eligiendo un poco su cara y es ese doble, ese juego en el cual vos querés romper eso y mantener esa energía que has mencionado Ujú. tantas veces. ¿Escuchaste, Germán? sí, 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 sí. Sí, era un doble desafío, sobre todo para también que entendieran que el lente era el espejo, que ellos tenían que mirar el lente como si el lente fuese el espejo. Por eso es que el desafío también pasaba por la velocidad y por la cantidad de disparos, ¿no? Para justamente poder captar esa espontaneidad y no dar tiempo a que se recuperaran o a que se armaran, digamos, ¿no? Ujú. Y Eh, pero otra, particularmente a mí lo que me resultaba interesante mostrar a través de esta vuelta de tuerca, de retratar un espejo, es eso, es que uno pueda ver lo que ellos ven de sí mismos. Acá te agregan algo más. sí, Sí, creo que me pareció un recurso sumamente interesante en función de que el antes y el después ya ha sido abordado muchas veces. Res sí. lo ha hecho con el antes y el después del cirujano, la boxeadora, y esto me parece un sello muy, muy personal. Sí, es exacto, es así. Por eso es que también me parecía importante, a diferencia, por ejemplo, de lo que presentaba Res con su proyecto, de mostrar el ámbito de cada persona, ¿no? La serie, en lugar de ser toda con una misma iluminación y un mismo fondo,
que ayuda mucho para acentuar el pasaje entre una foto y la otra. En este caso es buscar, justamente como él decía, el sello personal a través del hábitat de cada uno. Bien, ¿alguna consulta más? Sí, Sí, a ver. hay un activista, ¿no? Equilibrista, ¿no? Ujú. Equilibrista, bueno, Sí. Un segundo, Germán, ¿eh? era ese. Sí, Y yo admiro a Darío, pero ¿qué presión le veías a él? Porque él hizo esa obra durante muchos años, o sea, no parecía como que le hubiera hecho por primera vez, no sé, con las expresiones Ujú. que te podía brindar a vos a la cámara. Decía, cada vez que lo hace, pareciera que repite las emociones o tiene emociones diferentes. No sé si pudiste captar algo así, ¿no? Tengo que a lo mejor hace la obra hace muchos años, pero tengo que las emociones le cambian la expresión, no sé si eso lo has notado o no. Claro, lo que pregunta acá uno de los asistentes, que también es fotógrafo, es puntualmente con el equilibrista, la de Dayu, sí. que es una obra que he hecho tantos años y repetir, digamos, si vos notabas esa diferencia o cómo captar esa diferencia entre el antes y el después de alguien que lo hace tanto tiempo, ¿no? Es algo así, ¿no, Dani? Lo que... Sí, Lo que pasa es que yo a él lo hice cuando arrancó con la obra, entonces por ahí Ah, sería interesante intentar volver tiempo después con la misma obra a ver qué sucede. Eh, ok. la experiencia que yo tuve con los que he retratado es que realmente la emoción es genuina. No dejan de dejarse llevar, valga la redundancia, por el personaje o por lo por la obra que representan. Yo he repetido artistas, pero de obras diferentes, por ejemplo. Eh, pero el comentario me da la idea por ahí de que no estaría mal tal vez intentar repetir el mismo artista con la misma obra a ver qué sucede, ¿no? En esa segunda vez. Ok. No sé si ¿Alguna- con esto estoy... ¿Está sí, bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Bueno, Germán, te quiero dar las gracias porque te enganchaste de la primera hora cuando te hice la invitación. Sí, Este, sí, sí. así, acá todos muy contentos. Muchas gracias, Eduardo, por la convocatoria. Vos sabés que siempre estoy ahí al pie del Ujú. cañón. Así que Bueno, para mí es un placer poder compartir esto y ayudarnos todos a difundir nuestro arte, ¿no? bueno, muchísimas gracias. Después queda grabada y pues te la comparto así lo tenés como registro. Dale, perfecto. Te Un agradezco abrazo, mucho. gracias. Un abrazo Chao, chao. grande. Chao, chao.